Hola, ¿cómo están? El objetivo de este video es mostrar cómo determinar el costo de un financiamiento o el rendimiento de un préstamo utilizando la función financiera tasa y la función financiera TIR. Hay dos casos generales en los que nos puede interesar determinar un rendimiento o un costo, y es un caso en el que la operación implica dos flujos de efectivo, uno al inicio, uno al final, o el caso en donde la operación implica un flujo de efectivo al inicio y varios flujos de efectivo que completan la operación. Por ejemplo, asumamos que esta operación se trata de un préstamo, en donde en el momento 0 nosotros recibimos 100 pesos y en el momento 1 vamos a cubrir el préstamo a través de un desembolso de 110. Si a nosotros nos preguntaran cuál es el costo de este financiamiento, quizá visualmente podríamos nosotros determinarlo diciendo, bueno, pues el costo de financiamiento es de un 10%. Simplemente al dividir 110 entre 100 y restamos 1, podemos calcular el costo de ese financiamiento. De la misma manera podemos utilizar Excel para que nos ayude a determinar este costo. Hay dos maneras de hacerlo. Una manera es que busquemos en fórmulas las funciones financieras, y una vez que estén las funciones financieras ubicamos la función tasa, ¿sí? Ya que haya ubicado la función tasa o rate en mi caso, le doy doble clic y me va a aparecer un cuadro donde me está solicitando la información. La primera información que me pide es el número de periodos que tiene en este caso el préstamo, y simplemente selecciono el valor de 1 dado que el préstamo va a vencer en un periodo. Después nos pide que demos la información de pago o payment. En este caso, como solo hay un flujo al final, pues no tengo un payment o pago, simplemente tengo un valor en el futuro, entonces dejo en blanco ese espacio. El valor presente de la operación pues sería el préstamo que recibo al inicio, el valor futuro, lo que voy a pagar al vencimiento. Acuérdense que es una operación donde se cubre con un pago al vencimiento. Observen que los valores que yo tengo, uno está con signo positivo y el otro es negativo. Excel nos pide que nosotros tengamos para determinar la tasa que un valor sea positivo o negativo. Si ambos son positivos o ambos son negativos, Excel no nos va a dar un resultado. Después solicita el tipo de pago, pero como el pago no hay información, pues tampoco tengo que especificar qué tipo de pago se trata, ¿sí? Le doy Enter aquí a la función y me da ya el resultado del 10% que nosotros ya habíamos de alguna manera determinado, estimado visualmente ese 10%. De la misma manera, nosotros podemos determinar el valor del 10% utilizando la función TIR o IRR, ¿sí? Ahora me voy a ir por el camino donde aparecen las funciones, donde está la barra de valores que puedo ponerle f de x, y voy a buscar aquí en las funciones financieras. Si ustedes no les aparece financieras, busquen aquí la función financiera. Ya una vez que las tengan, ahora sí buscan, en este caso si está en inglés como es mi Excel, IRR o TIR. Ya que tengo aquí seleccionada la función IRR o TIR, pues ahora sí le doy los valores, selecciono del 100 al 110 y tendría ya mi resultado de 10%, ¿sí? Entonces yo puedo determinar el costo del financiamiento ya sea con la función tasa o con la función TIR. Sin embargo, hay ocasiones en donde yo tengo más de un flujo de efectivo en el futuro, en donde una deuda la voy a cubrir a través de más de un pago. En este caso, son 3 pagos de 40 lo que requiero para cubrir un préstamo de 100, ¿sí?
Son 3 periodos y cada periodo hay un desembolso de 40. Entonces, nuevamente, puedo utilizar la función tasa. Regreso a las fórmulas financieras, busco la función tasa, ¿sí? Ya la selecciono y ya me va a aparecer nuevamente un cuadrito donde me pide la información. El primer dato que me va a pedir es el número de periodos. En este caso, el número de periodos son 3. El siguiente información que me solicita es el monto del pago. Recuerden que el pago, payment, es una operación en donde yo tengo a partir del primer periodo pagos o desembolsos iguales en periodos iguales. En este caso sería el valor de 40. Puedo seleccionar cualquiera de las celdas donde aparece 40. Después nos pide de información cuál es el valor presente de la operación. Sería 100 en este caso, lo que ocurre en el momento 0. Valor futuro, no hay. Si en el último periodo hay un flujo distinto a 40, yo pudiera poner la diferencia entre ese flujo y 40 como valor futuro. En tipo, pues nos está pidiendo qué tipo de anualidad o pago se trata. Aquí nos especifica cuál es el tipo de pago. Si nosotros ponemos como resultado, o ponemos un dato, número 1, va a asumir que estos pagos son anticipados y nos da la respuesta de 21.52. Pero si yo dejo en blanco o pongo el valor de 0, nos da el resultado asumiendo que las anualidades son vencidas, ¿sí? Entonces voy a dar Enter y me da como resultado un costo de 9.70. Si se acuerdan, habíamos dicho que podemos determinar de manera similar el rendimiento, en este caso el costo, con la función IRR. Entonces busco la función IRR y le voy a dar como datos los valores que van desde 100 hasta el último de los 40. Le doy Enter y me va a aparecer el resultado. En este caso, 9.70 coincide con la determinación a través de la función tasa. Aquí estamos determinando el costo de financiamiento de una operación en donde se cubre a través de 3 pagos iguales. En ocasión puede ser que los pagos en el futuro no todos sean iguales, quizá los primeros sí, pero el último no. Entonces vamos a ver cómo poder determinarlo. Entonces tenemos aquí el siguiente ejemplo. Solicito 100 y voy a cubrirlo a través de 3 pagos en donde los primeros 2 son 6 y el último 106. ¿Sí? Entonces nuevamente me voy a la función tasa. Ya que estoy en la función tasa, me va a pedir la información. El primer dato que me pide es el número de periodos, selecciono, son 3 periodos, pagos. Aquí tengo que poner si los flujos futuros pueden ser iguales en cada uno de los periodos. Si yo tengo los primeros 2 flujos iguales, que es 6, y el último flujo diferente, pues yo puedo asumir que es una anualidad y que además de la anualidad o un flujo de 6 en el último periodo está un valor futuro, ¿sí? Entonces yo puedo decir que la anualidad es 6 y que adicionalmente hay un flujo en el futuro que es la diferencia entre el 106 y el 6. En este caso, si a 106 le restamos 6, nos da 100. Yo puedo decir que el tercer flujo se compone de 6 como parte de una serie de anualidades de 6 y 100 como un valor futuro. Después pongo el valor presente y el valor presente serían los 100. En tipo, pues espera que le ponga 0 o 1 o lo deje en blanco.
Como son anualidades que voy a considerar que son al vencimiento, simplemente lo dejo en blanco. Y me da un resultado del 6%. Si yo calculo el rendimiento o el costo de financiamiento utilizando la otra posibilidad que es la función IRR, ¿sí? Busco la función IRR en Excel, aquí en las funciones financieras, y selecciono los flujos desde 100 hasta negativo 106, también voy a determinar el rendimiento en este caso, o el costo de financiamiento en este caso, me da también un valor del 6%. Entonces, hasta ahorita puedo calcular la tasa o costo de la operación con la función tasa o rate o la función TIR. Los dos casos es que los flujos sean iguales o que los flujos sean diferentes, pero el único flujo distinto sería el último. Tenemos un tercer caso en donde todos los flujos son diferentes, ¿sí? 30, 40 y 50. Yo solicito 100 y voy a cubrirlo a través de 3 pagos, donde el primero es 30, el segundo 40 y el tercero es 50. En este caso, no puedo utilizar para determinar el costo financiero la función tasa, ¿sí? Porque tendría 3 valores distintos, ¿sí? Aquí la única manera es que nosotros calculemos el rendimiento o el costo a través de la función TIR. Entonces, nuevamente busco la función TIR, selecciono los valores y ya puedo encontrar que en este caso el costo de financiamiento es 8.9%. Quizá ustedes dicen, oye, ¿cómo sé que realmente ese es el costo de financiamiento? Pues yo los invito a que ustedes traigan a valor presente cada uno de esos 3 flujos, 30, 40 y 50, lo suman y el valor presente de esos 3 flujos debe darnos igual al préstamo. Por ejemplo, si yo determino el valor presente, la función va a ser valor presente, me voy aquí a las financieras, present value va a ser la función, ¿sí? Entonces yo voy a querer determinar el valor presente de 30, la tasa va a ser esta de 8.9, número de periodos va a ser 1, payment no es, simplemente es un valor futuro de 30, y ya voy a determinar el valor presente de ese primer 30. Como voy a estar haciendo referencia siempre a la tasa de 8.90, entonces aquí donde es tasa, voy a fijar siempre, referenciar ese valor para que al momento de poder siempre hacer referencia a la tasa, voltee a ver a esa celda. Lo hago presionando la función F4 y ya me pone con signos de pesos tanto B como un 4 y siempre va a estar volteando a ver en la fórmula a 8.90, ¿sí? Entonces, el valor presente de 30 es 27.50, copio la fórmula, la arrastro hacia la derecha y tengo los valores presentes de 40 y 50. Si yo sumo los 3 valores, ¿sí? Hago la sumatoria, pero ahora voy a voltearme hacia estos 3 valores, nada más esos 3 valores, la suma me debe dar 100, ¿sí? Lo que pasa es que está tomando desde B3, voy a poner desde C3. Si sumo C, D y E3, me da 100. Entonces el valor presente de estos 3 flujos es igual a el monto del préstamo, ¿sí? Y ahí es la manera de comprobar que el rendimiento o el costo de financiamiento es el que nos da la TIR. Siempre está haciendo referencia a este 8.90.
Espero que este video sea de utilidad para que